Entonces, pero, por ejemplo, ahora los profesores que ayer irrumpieron, todavía no es ley, pero irrumpieron allí en el tratamiento de la ley, en el tratamiento del segundo debate de la ley, van a ser sancionados, ya lo dijo la ministra de Educación. Pero perdóneme, con la misma vara que mía será medido. Los profesores, o mejor dicho, el mismo partido político que auspicia a los profesores es el que irrumpió a patadas, ¿no verdad?, en la Corte Constitucional y la declaró ilegítima. Ellos, por sí y ante sí, la declararon ilegítima y luego dieron paso al nombramiento o designación de nuevos miembros. Bueno, justamente coincide con lo que opina un amigo oyente al 088-90-43-85. Los actos del MPD antes fueron buenos y hoy malos. Siembra vientos y cosecharás tempestades. ¿Es eso? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Mire, le voy a hacer un paralelismo. En este momento el MPD para Alianza País, o el partido o el gobierno del señor presidente Correa, es exactamente lo que representa Osama Bin Laden para el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos lo preparó para que él arme una guerrilla en contra de la invasión a Afganistán por parte de los rusos. Se le fue de las manos. Es exactamente lo mismo que está pasando ahora. El MPD ha sido un aliado para el gobierno desde que inició su campaña, los 2 primeros años de gobierno, 3 primeros años de gobierno. Ahora se le fue de las manos, exactamente igual. Y ahora se quejan. No debemos de quejarnos cuando creamos monstruos. Voy a leer 2 mensajes que se nos han acumulado. Señores, buenos días. Muerte cruzada habrá cuando le convenga al presidente. Y tanta bulla para nada. La democracia ya es de todos. Soy Jorge Che. Den su número de teléfono para enviar mensajes. Si el número es el 088-90-43-85. Y el otro mensaje dice: el mal eterno del país es su falta de institucionalidad. Mi hija estudia en el exterior, no quiere volver. Cuando yo escucho esto y cuando he leído ahora esto, da pena, ¿no? Porque este país tan rico que no lo sepamos administrar. Y es lo que está pasando entonces. Así es, mire, antes teníamos instituciones, unas respetadas, otras cuestionadas, pero existían. Este gobierno en estos casi 4 años se ha dedicado en una campaña constante, continua, a desbaratar la institucionalidad, no solo del Estado, sino de todas aquellas que conforman la sociedad. Ejemplo, ¿quién no recuerda cuando dijo que los sacerdotes eran cuervos vestidos de negro? Atacó a la iglesia, ha atacado a los profesores, ha atacado a los empresarios, ha atacado a los indígenas, ha atacado a todo el mundo. Ha desbaratado la institucionalidad dentro del Estado. Eso lo que hace es también atacar, por tanto, a lo que se denomina la seguridad jurídica. Nadie va a invertir en un país donde las reglas del juego no están claras. Hoy en el periódico salió una noticia que Carlos Mar Carrasco decía que hay que volver a reformar el Código Tributario para evitar que se den las situaciones como las que está pasando ahora con los juicios de Bananera Noboa. Dígame, el que tiene en un momento determinado dinero suficiente para invertir y todo el que invierte para sacar una retribución o ganar algo, no lo va a hacer en un país donde a todas luces se está persiguiendo pues al inversionista. No hay criterio jurídico en ese tema, ni siquiera criterio racional en ese tema. Doctor Gerardo Modesto Polo, vamos a hablar, darnos un tiempo para conversar sobre materia laboral, ¿no? Aunque un amigo oyente pregunta, ¿y qué de los indígenas? Usted también ya lo ha incluido, el tema de los indígenas, como le está pasando al MPD. En su momento fueron aliados del gobierno, ahora no se sabe qué va a pasar, sobre todo con la ley de aguas, que todavía está en el limbo, precisamente esperando la decisión presidencial, decisión de la Asamblea Nacional. Cuando se toman las leyes laborales o las normas, los códigos laborales en lo público, la primera pregunta, porque quiero de una vez plantearle varias inquietudes, la primera pregunta es que no pasa necesariamente la disposición automáticamente a la parte privada. Es decir, si algo se toma en una empresa pública, no es necesariamente acogido en el Código de Trabajo, que regula la relación patronal y de trabajadores privados. Ahí hay una segunda inquietud. Si el Estado está actualmente tomando este tipo de medidas, significaría que todas las empresas estatales, por la ley de servidores públicos, se acogería a estas disposiciones de renuncia voluntaria, lo cual es una contradicción, se lo asumiría como un despido intempestivo. ¿Qué actitud, qué derechos tendrían los trabajadores públicos ante esas posibilidades?
A ver, para hacer un poco de historia muy breve, el gobierno ha hecho realmente en el tema laboral una jugada magistral de ajedrez. Primero los pasa con el 1701 a los trabajadores que trabajan, valga la redundancia, que laboran en las instituciones del sector público, los pasa a unas normas extremadamente presionantes en el cual le dice, muy bien, ustedes no van a ganar más de esto, no van a ganar lo de aquí, lo de allá, con lo cual hace una cernidera de los trabajadores de la empresa. Doctor, ahí, perdón, le interrumpo y pregunto, ¿también se incluirían las empresas que han sido asumidas por el gobierno? Por supuesto, si están más del 50% del capital en manos del gobierno. No, pero en este caso las de la AGD, estamos hablando, por ejemplo, los medios de comunicación, empresas que fueron tomadas de la familia Isaías, embargadas a la familia Isaías. A ver, ¿incluirían también ahí a los empleados? Depende de la interpretación que se le da a Washington. Porque si bien es cierto, son empresas privadas, al haber sido incautadas por la AGD, y en este momento ser la AGD, lo mismo que hicieron con el telégrafo, ser la mayor accionista de esas empresas. La AGD, Estado, mayor accionista. AGD es estatal, por lo tanto, es una empresa con mayoría estatal. Podría darse esa situación. La otra situación que podría darse es, muy bien, el Estado las toma para venderlas de nuevo. ¿Pierden o no pierden la calidad de empresas privadas? Depende de la interpretación que se le quiera dar. Pero el hecho cierto es el siguiente. Los trabajadores, en este caso ETC, ayer yo escuchaba a Fausto Valdivieso, a quien conozco y le expreso mi solidaridad como amigo que somos, la propuesta que le habían hecho de las compras de las acciones. Eso es una trampa, Washington, por una sencilla razón. Porque si yo lo endeudo a usted con unas acciones, lo hago accionista, el día de mañana, que usted no deja de tener la calidad de trabajador, porque el hecho de ser accionista no le quita a usted la calidad de trabajador, más aún cuando es accionista minoritario, eso ahí lo que hace es que el día de mañana yo le digo, hasta luego Washington, lo despido, resulta que tengo que pagarle $40.000 por indemnización, pero su deuda por el paquete accionario es de $80.000. En el acta de finiquito liquido todos los valores, pongo 0 a recibir y encima de eso usted tiene que pagarme a mí $40.000 más. Con lo cual ha sido el gran negocio del mundo para el Estado. Y pongámonos del otro lado, el inversionista que entre comillas quiera comprar el canal. Resulta que a mí no me significa nada grato tener un 30% de trabajadores dentro del paquete accionario, porque con el 15% tienen el derecho a minoría, pedir que me intervengan, me molesten, etcétera, etcétera. Entonces, si la empresa vale 700 millones, tendría que invertir el triple para dejar en minoría a esta gente, que ni siquiera tenga el derecho de minoría, para yo poder desarrollar... A ver, perdón, es que yo creo que los valores, para más o menos recordar lo que nos decía ayer Fausto Valdivieso, son 70 millones, calculaba él, la tercera parte 21 millones, que es lo que deberían aportar los trabajadores. Es decir, usted me está diciendo acá, y es una figura que habría que aclarar, si el mayorista en ese momento viene y hace una elevación de capital... El aumento de capital. Aumento, ¿hasta qué porcentaje le disminuiría, si él aumenta, a los trabajadores para que ya no tengan voz ni voto? La solución societariamente es, si yo quiero tener el control absoluto de la empresa, reducir al mínimo a ese grupo. ¿Porcentualmente tendría cuánto? Que ser menos del 15%. Menos del 15%. Así es. Es decir, que si actualmente es el 30%, así es, estará en potestad el accionista del 70% de hacer aumento de capital hasta de un porcentaje de un 40% para que el 30% se reduzca a menos del 15%. Entonces... Y ahí ya... Efectivamente, pero ahora, a esos 70 millones súmele pues el 40% que necesita para él tener el mando absoluto del tema sin que las minorías lo molesten. No es práctico. ¿No es práctico qué? Perdón. No es práctico el que se realice una inversión de ese tamaño, no es atractivo para ningún inversionista. Tengo que pagar 70 millones y tengo todavía a un grupo de trabajadores y encima de eso tengo que aumentar en 40% más de los 70 millones para yo tener el control absoluto y que las minorías no me molesten. Ah, ya, ok. Entonces considera que de pronto no va a haber inversionistas privados que se interesen. Así es. Sería ya... Así es. Y aún si sucediera aquello,